Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tener la presencia del doctor Milton Rodríguez, quien es médico cirujano con la especialidad de dermatología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es evaluador de tecnologías sanitarias del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud. Su tema es inmunología de enfermedades dermatológicas y vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Se ve la exposición también, ¿verdad? Sí, también. Perfecto. Muy buenas tardes. Encantado por la invitación. Soy Milton Rodríguez y soy especialista en dermatología. El tema de inmunología en enfermedades dermatológicas en verdad es bastante amplia, es toda una subespecialidad en la dermatología. Y me gustaría mucho enfocarme en realidad en los temas bastante generales y que se lleven a casa el tema de bastante de clínica, la clínica dermatológica, que lo que sucede debajo de la piel a nivel microscópico, inmunológico, es lo que vamos a observar en verdad clínicamente. Y quiero que se lleven la parte clínica bastante, que es lo que le va a servir, y además y tengan las nociones básicas de lo que sucede fisiopatológicamente desde el punto de vista inmunológico en todas estas enfermedades que vamos a ver. Y para eso quiero traer a colación esto, ¿no? Se puede hacer de forma de que puedan participar o avanzo nada más con la proyección. Es como usted desea, doctor. Sí, porque, por ejemplo, me gustaría que más o menos sepan si es que conocen lo que están viendo, si conocen esta enfermedad, es bastante común, sinceramente. Invitamos a los No sé. participantes a hacer un pequeño feedback con el expositor. Pueden Sí, si utilizar es que el se chat. puede, no. Exactamente, si es que pueden usar el chat, yo aquí creo que sí los puedo leer. Eh, Aquí tenemos otra enfermedad dermatológica bastante frecuente y creo que eh, nos hace ver, nos hace especialistas en algo, ¿no? Que es sinceramente, es la psoriasis, ¿no? Y aquí es una enfermedad es poco común, pero bastante grave, las enfermedades ampollares que vemos en dermatología, que también para eso nos interconsultan, y es bastante frecuente y una de las más difíciles de tratar. Entonces, entre estas 4 enfermedades, quiero que para empezar, la parte clínica es diferenciar, ¿no? Como ustedes pueden ver, ven lesiones acá, que aquí ven un bebé con unas mejillas, pues, con eczema bastante agudo y bastante húmedo. Y acá, en cambio, abajito ven ya unas eh, ya con un eczema, pero una dermatitis atópica clásico y típico. Esto no es un eczema, es mucho más grueso, son plantas queratóxicas y con una descamación blanca nacarada. Importa mucho la localización. Vieron que esto es la fosa poplitea. Aquí, en cambio, vemos el codo, ¿no? Entonces son zonas con distinta localización. En cambio, acá es ampolla. Se dan cuenta que ese es otro tipo de lesión. Aquí se está rompiendo algún tipo de unión entre las células y se está llenando de agua esa unión, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de lesión totalmente distinta, y esto se da cuenta de los pénfigos y los penfigoides. Son las lesiones elementales de las lesiones ampollares. Y finalmente, en este tipo de lesión no hay nada de lesión elemental más. Perdóname, la lesión elemental es una mancha. Ya es una mancha acrómica totalmente. Acá no hay eczema, acá no hay placa descamativa, acá no hay ampolla. Entonces, aquí pueden notar una de las lesiones elementales básicas en dermatología. Un eczema en una dermatitis atópica, placas descamativas en una psoriasis,
ampollas en pénfigos y pemfigoides, y vitíligo con manchas acrómicas, totalmente acrómicas, ¿ok? Entonces, esas son las lesiones o las enfermedades que vamos a tratar el día de hoy. Escuchaba a la doctora anterior el tema de las respuestas inmunológicas que nosotros vamos teniendo, y eso es básico saber en inmunología, ¿no? Tenemos unas respuestas adquiridas y unas respuestas innatas y adquiridas, que se separan por un tema didáctico, pero en verdad son, están unidas, ¿no? Es una respuesta propia y complementaria. Pero cuando se sobre expresan o cuando se tratan de defender ante una noxa o ante un antígeno, es donde se produce la enfermedad. Entonces no siempre nos van a proteger, sino pueden inducir un daño. Y es aquí como cuando tratamos de dividir esas líneas de defensas inmunológicas que tiene que tenemos en general, ¿no? Nosotros tenemos la primera línea de defensa que, bueno, en general la piel, un tema físico, pero más abajo de la piel pues se esconde todo un tipo de defensas, otro tipo de una respuesta inmune que empieza por una respuesta natural, innata, en el cual encontramos las células innatas, inclusive comprobamos péptidos antimicrobianos, pero y luego tenemos una respuesta ya humoral y una respuesta mediada por células citotóxicas, ¿no? Entonces es una respuesta adaptativa. Y enfermedades, quiero que nunca se lleven a la casa de que hay enfermedades que van a seguir una vía humoral, una vía mediada por células citotóxicas, mientras que hay otras células que tienen un eje en el cual van a tener algunas veces unas células, alteraciones de las células inclusive innatas, ¿no? Unas respuestas innatas alteradas que son las que van a causar la enfermedad. Y básicamente eso va a centrarse en la exposición. Y solamente estas imágenes para que vean que las respuestas no están separadas, las respuestas están unidas. Y lo que va a unirlas, sinceramente, es la presentación del antígeno. Nosotros en la piel tenemos unas células que se llaman unas células dendríticas porque tienen deditos, para decirlo simple, deditos que van a captar un antígeno y van a presentarla a las células de los linfocitos en un ganglio, por ejemplo, y van a hacer que se reconozca y se haga memoria. Entonces, así es como se va uniendo. Primero hay una reacción inicial, rápida, ¿no? De minutos a horas, que es la inmunidad innata, en la que se puede activar el complemento, se puede activar fagocitosis, y luego se va a unir con la presentación de antígenos para que genere la respuesta de memoria, ¿no? Citotóxica o con anticuerpos. Les hablaba del complemento. El complemento es muy importante porque va a ser el origen de muchas enfermedades. Por ejemplo, el sistema de complemento, hay algunos mecanismos en el cual, o unas partes del complemento que se van a encargar de producir la anafilaxia, ¿no? O por una degranulación de mastocitos. Eso es el C5, el C4A y el C3A. Pero luego se pueden unir estos tipos de miembros de componentes del complemento y formar el complejo de ataque membrana, que son otra forma de daño que puede ocasionar en su necesidad de hacer una protección, ¿no? Entonces, ya vemos que hay complemento, ahí vemos que también hay citoquinas, hay toda una serie de citoquinas que es la forma en la que las células se van a comunicar, y eso ya lo deben haber escuchado en otras exposiciones también. Pero lo importante es que también la epidermis en sí, los queratinocitos van a producir algunas citoquinas, y específicamente el queratinocito se ha visto de que es capaz de producir esta interleuquina, que es una interleuquina una de las ejes centrales en el inicio de las enfermedades dermatológicas, que es la interleuquina 1, ¿no? Entonces lo que tienen que saber es de que el queratinocito es capaz en su mecanismo inmunológico de producir interleuquina e iniciar los procesos inflamatorios que algunas veces nos conocemos nosotros pues como procesos, en general lo conocemos como autoinmune o autoinflamatorios, y es el queratinocito el que puede generar pues, estas respuestas, estas enfermedades. Entonces, aquí quiero que vean de que hay células, ¿no? Y yo imagino que deben haberlo visto en otras exposiciones, células que pertenecen a la respuesta inmunitaria innata, y hay células que pertenecen a la respuesta adaptativa. Y
una de las más grandes, por ejemplo, de las principales células de respuesta inerte es el neutrófilo, ¿no? Como pueden ver, tenemos el neutrófilo, tenemos también los mastocitos, tenemos eosinófilos, que son muy importantes en algunas enfermedades. Bueno, ya vimos el que hay proteína del complemento, y por otro lado tenemos de que se van a cuando ya se hace la presentación de antígeno a través de las células dendríticas, que ya lo vemos acá, las células que tienen varios delitos, las células dendríticas, van a activar que la célula T active una respuesta humoral a través de las células plasmáticas, de las células B, las células plasmáticas luego que forman anticuerpos, o se haya una diferenciación para que se haya una respuesta citotóxica a través de las linfocitos CD8. ¿Ok? Entonces vamos de frente al neutrófilo. El neutrófilo es una de las células más importantes que tienen unas funciones de ser uno de los primeros soldados, ¿no? Que van a atacar a todo patógeno que pueda entrar específicamente a la piel. Y como pueden ver en esta imagen, en esta animación, pues el neutrófilo primero se une al endotelio de los vasos sanguíneos. Luego se hace un rolling a través de unas uniones, a través de los receptores, como podemos ver ahí. Luego migra dentro del endotelio, entre las células del endotelio, para luego dirigirse a los lugares donde hay una lluvia de citoquinas, una tormenta de citoquinas en la cual les están llamando para poder cumplir su función de fagocitosis, ¿no? Específicamente. Y el neutrófilo pues va a ejercer su función de fagocitosis, pero hay otra función que se llama mismo neutrófilo. Como pueden ver ahí, hay unos cocos, hay unas bacterias que están por las flechas, pero luego el neutrófilo puede romperse y generar netosis. Entonces, esas son las formas de actuar del neutrófilo. Aquí en esta imagen lo pueden ver lo mismo, que como el neutrófilo está generando su función de ingresar al lugar del tejido donde lo necesitan, pero hay algunas enfermedades en la cual esta función está hiperactivada, ¿no? Y estas son las dos enfermedades dermatológicas que se llama como pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweet, en la cual existe una activación del inflamosoma del neutrófilo, en la cual se comienza a activar el neutrófilo y empieza a ejercer un daño localizado, pero enfermedades un poco raras, y en general elemental es una úlcera. Entonces, si se ve una úlcera de bordes morados, ¿no? Generalmente es en las piernas lo que se ve, y se puede confundir con una úlcera por éstasis o por varices. Pero cuando no cura, y la verdad es que sí hemos visto bastante veces en la clínica, úlceras que no curan, ver ahí nódulos, placas, pápulas eritematosas, a veces localizadas en ciertas zonas de la piel, pero que también es generalmente de descarte, porque hay que tomar la biopsia, y ¿y qué es lo que se ve en la biopsia? Se ve una lluvia de neutrófilos, ¿no? La histamina va a ser generadora de todo, esas ronchas que conocemos, ¿no? Que algunos que quizás ya han hecho práctica clínica o han ido a una emergencia, son los que llegan con las ronchas en todo el cuerpo y le dice, ponme la dexametasona, ponme la clorfenamina intravenosa. Pero esto es lo que tienen que saber, que es el eje central es esta célula, que van a ser los que van a activarse. ¿A través de qué? Van a activarse porque se va a unir una inmunoglobulina
E. Inmunoglobulina E se va a activar, y es la que es ajeno al cuerpo. Cuando lo reconoce, va a ser este mastocito que va a generar toda una serie de vasoactivos, ¿no? Proteínas vasoactivas como la histamina, la serotonina, la prostaglandina, y van a aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? Eso lo podemos ver en algunas imágenes de cómo los masocitos están llenos de estos componentes en sus inclusiones citoplasmáticas. Y aquí es lo que vemos, ¿no? Como les decía, las ronchas. Las ronchas es el término común, el enfermedad, pero son las urticarias finalmente lo que es el mastocito, finalmente la célula que va a estar implicada en esta condición. Tratamiento. Como han visto, si el eje central lo está haciendo la histamina, entonces el tratamiento deben ser los antihistamínicos, ¿ok? Generalmente cuando tenemos una urticaria aguda, los antihistamínicos se tienen que dar no solamente por un día y adiós, no, se tienen que dar por días considerables, ¿no? 7 días, 10 días, hasta que se vaya desapareciendo la roncha, ¿ok? Entonces, ya tenemos el neutrófilo. Y finalmente, lo que saber de la urticaria también es de que como habíamos hablado, hay la inmunoglobulina E y los receptores de inmunoglobulina E son los que van a ser centrales en la generación. Y existe actualmente un anticuerpo monoclonal, el omalizumab, que es el que se está manejando o barajando como una de las opciones terapéuticas para los casos de urticaria crónica recalcitrante, ¿no? En el que no responden a ninguno de los tratamientos. ¿Y por qué? Porque tiene una acción anti-inmunoglobulina E, ¿no? Contra el receptor del. Entonces, más o menos para que sepan que cada enfermedad dermatológica pues, tiene un rol central, una célula, y es importante conocer para ir curando estas enfermedades o manejando al menos. Paso a lo que son las células de Langerhans, porque estas células son las específicas específicas de la piel, solamente las vamos a encontrar en la piel y son las que se encargan de presentar antígenos. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque esta va a generar todas las respuestas, o principalmente alguna de las enfermedades que vamos a ver después, pero es importante que la conozcan, principalmente que tiene, como le dije, citas, ¿no? Entonces tienen una serie, como lo pueden ver en la imagen de aquí abajo, tienen son las proyecciones que son los que van a utilizar para poder captar el antígeno y poder presentarlo a los linfocitos T. Entonces, esta presentación de antígeno que captan las células de Langerhans lo tiene lugar en los ganglios linfáticos, ¿ok? Y ocurre a través de receptores del MHC clase 1, clase 2, pero lo importante que sepan es que específicamente en la piel esto sucede cuando hay una activación de esas células de Langerhans y rompen de alguna manera u otra una unión entre las células que se llama los tight junction, y van a sacar su dendrita, van a captar el antígeno y luego lo van a llevar a presentar. Esto es importante específicamente para las dermatitis atópicas, porque cuando se rompe la barrera cutánea y hay esto se va a sobreactivar, entonces se va a romper la barrera cutánea, va a haber una sobreexposición de antígenos, va a haber una sobreactivación de las células de Langerhans, y estos son los que van a ir activando y a la dermatitis atópica, por eso es de que es una enfermedad crónica, ¿no? Crónica inflamatoria. Y ahí justo es donde vamos. Estas lesiones que vimos inicialmente es de la dermatitis atópica, es súper frecuente y ustedes lo van a ver en sus sobrinos, cuando le llamen a alguna de sus tíos, sus tías y pregunten qué le puede echar. Bueno, ya van a ver que si es que está ocurriendo una inflamación, entonces la solución aquí van a ser los corticoides. Y los corticoides, sinceramente, han venido a cambiar pues, el historia de la dermatología, ¿no? La dermatología no fuera casi nada si no fuera por los corticoides que usamos siempre. Y lo que quería decirles sobre qué lesión vamos a ver en la dermatitis atópica, pues es esta, ¿no? La lesión elemental que vemos es la esponjiosis. ¿Qué es la esponjiosis? Es una hinchazón en la cual la epidermis se llena de agua. ¿Por qué? Porque, como les dije, va a haber un ataque luego de la presentación del antígeno de la célula de Langerhans,
va a ocurrir un ataque de linfocitos hacia la epidermis y ese ataque va a ocasionar de que eso se edematice, se hinche. Esa hinchazón se llama esponjiosis, no es el término médico, esponjiosis. Y va a generar picazón, van a generar, como vieron ustedes, un eczema brillante, ¿no? Es un eczema agudo porque la lesión está ocurriendo de manera inmediata. Pero posteriormente, como pica, las personas se rascan y eso lo tienen crónicamente, lo empiezan a los 3 meses, 6 meses de edad, pueden empezar al año, a los 3 años, 5 años. Esto pica mucho y las personas se empiezan a rascar. Y luego de un rascado crónico produce ya una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia de la piel, porque la piel se trata de proteger y se engruesa. Entonces, como ustedes ven, la fase de la dermatitis crónica, dermatitis atópicas crónicas, es la liquenificación. Liquenificación de las células de los focitos que van a ir a atacar a la piel, a la epidermis. También hay una deficiencia de algunos elementos de la piel, elementos básicos en la dermatitis atópica. Y sí, esta imagen quiero mostrarles de que existen algunos secreciones en la piel que lo hace como es nuestra piel naturalmente, ¿no? Que son unas secreciones de lípidos, de unas grasas naturales de la piel, ya que generalmente son componentes de las ceramidas. Ustedes habrán escuchado en sus champús con ceramidas, ¿verdad? Entonces, esas ceramidas son las que generalmente le dan esa hidratación, esa grasa, por así decirlo, a la piel y nos hace la piel como somos, ¿no? Como es hidratada. Además de las ceramidas que se liberan en la piel en su formación, también existen otros componentes proteicos, esta vez ya no grasas, sino proteínas, que son las filagrinas. Como pueden ver en la formación de los queratinocitos, se forman unos componentes proteicos de filagrina que se van descomponiendo y se van titulando eventualmente para formar, van a servir como unas esponjas a la piel y son las que van a captar el agua. Entonces, estas esponjas son las que van a mantener hidratada la piel. Entonces, tenemos dos componentes importantes, ¿no? Filagrinas, que captan agua, proteínas, y por otro lado las grasas, las ceramidas, que son las que van a darle la naturalidad, la flexibilidad a la piel. Entonces tenemos en esos dos componentes. Entonces en la dermatitis atópica lo que está ocurriendo es varias alteraciones en la cual hay alteración de la filagrina, que va a hacer que la piel sea más seca. Si la piel es más seca, entonces va a ocurrir una ruptura de la barrera cutánea y va a generar que se presenten antígenos de una manera acelerada, ¿no? La presentación de antígenos va a ser aumentada y eso es lo que va a generar que hay una permanente inflamación o una permanente ataque de los linfocitos hacia la epidermis, ¿ok? Y como ven, hay una hiperactividad de la inmunidad adquirida. Entonces, esta inmunidad son los linfocitos los que van a, los linfocitos TH2 los que van a ir atacando continuamente y crónicamente a la epidermis, ¿ok? Entonces, como ven, no es una sola manera, no es una sola vía, sino son con múltiples vías, pero entonces finalmente lo que tiene que llevarse a la casa de dermatitis atópica es que está ocurriendo un daño a la barrera cutánea. ¿Por qué? Porque hubo una mutación ya generalmente lo más frecuente es que sucede a la filagrina, nace con una filagrina alterada. Entonces, si es que hay un daño de la barrera cutánea, van a ver que va a presentarse de forma acelerada o aumentada. Y generalmente los componentes del Staphylococcus aureus los que van a estar continuamente atacando o generando esta inflamación, ¿no? Son los que van a estar, los Staphylococcus aureus son los que van a estar inflama y los células de órganos van a estar excitados con los estafilococcus y van a estar presentando y va a estar ocurriendo una inflamación continua. Entonces, aguda y crónica, ¿ok? Entonces, y es por eso de que en todos los tratamientos que vamos a ser dirigidos contra dermatitis atópica, no solamente son los corticoides, sino también juegan un rol importante, por ejemplo, los baños y los hidratantes de piel son fundamentales para poder recomponer la barrera cutánea. Hidratantes especiales, porque tienen que ser hidratantes que contengan filagrina, por ejemplo, algunos hidratantes contienen filagrina para poder
y ceramidas para poder recomponer la barrera cutánea. Y ocurre muy frecuente en la infección por Staphylococcus aureus, un sobrecrecimiento de Staphylococcus aureus, por eso es que algunos de tratamientos también apuntaban a disminuir o reducir esta bacteria como parte de los tratamientos. ¿Okay? Y finalmente, como ocurre una hiperinflamación, también es importante los corticoides. Los corticoides también juegan un rol central en la dermatitis atópica. ¿Okay? Entonces, como les decía, simplemente para repetirlo, lo de los Staphylococcus aureus, que juegan un rol importante, y también el ácaro, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, también es importante, por ejemplo, tener una casa en la que no haya peluches, no hayan cortinas, no hayan alfombras, porque son los ácaros que se quedan en esos elementos los que también van a estar haciendo de que las células de la glándula sigan presentando antígenos y se siga activando la respuesta inflamatoria contra la epidermis. ¿Okay? Entonces, como pueden ver acá, las células dendríticas, células de Gardner, que como la célula de Gardner se llama cuando está en la epidermis, célula dendrítica cuando está en la dermis. ¿Okay? Y son las que van a presentar antígenos, a todos estos antígenos, los alergenos, los afilococos, el ácaro, y van a generar la respuesta inflamatoria contra la epidermis. ¿Okay? Y finalmente aguda y crónica. ¿Okay? Aguda, eczemas, ustedes van a ver unas lesiones brillosas, y crónicas cuando ya existe engrosamiento de la piel y vemos lichenificación, que se llama lichenificación de la piel. Bueno, entonces, no sé si es que seguimos o hay preguntas, o lo podemos dejar las preguntas para el final. Si ustedes me avisan sinceramente, yo estoy llano a que me pregunten en el momento que ustedes decían. Doctor, hasta ahorita, hasta ahorita no hay preguntas, y lo que sí es que su audio por momentos se entrecorta un poco. No sé si es por su señal. Sí, estoy en un lugar donde la señal es bien bajita, estoy fuera de Lima, entonces sí me van a disculpar, estoy tratando de dar posición al tercer de que estoy fuera aquí en un lugar que es bastante campestre. Bueno, entonces... Hay una pregunta, justo. Igual, sí hay... A ver, cuéntenme, sí. Dice, ¿hay algún ejemplo de un hidratante con filagrina? ¿Algún ejemplo de qué, perdónenme? De hidratante con filagrina. Claro, claro. Sí. El Cetaphil, hay una marca, la Cetaphil, que se llama Dermacontrol, que tiene Cetaphil Pro, que es la que contiene filagrina. Y es una de las que es bastante costosa, la verdad, pero es una de las mejores herramientas que tenemos y usamos en estas dermatitis atópicas fuertes, ¿no? Fuertes, y es cara, pero es las que pues ayuda a recomponer la barrera cutánea. Sí, se llama Cetaphil Pro AC, es una de las marcas que tenemos aquí en Perú. Bueno, entonces seguimos con la psoriasis. Igual, si es que hay alguna otra pregunta, me paras, nada más, Euler, encantado. Ya, está bien, doctor. Mejor dejamos las preguntas para el final para no interrumpir mucho. Ya, dale. No sé, ya, dale, perfecto. Me perdí, creo que ya. Entonces, seguimos con la psoriasis. La psoriasis es una de las enfermedades cumbres de la dermatología, es lo que generalmente vamos a tratar y lo vamos a ver al paciente toda la vida, porque le aparece la psoriasis pues en la juventud, y eso es lo que va a tener pues para toda la vida, ¿no? Son esas placas gruesas, eritematosas, rojas, y son con una descamación blanco nacarada. ¿Okay? Esa es la definición clínica de la psoriasis. Y generalmente, a diferencia de la dermatitis atópica que lo veíamos en las zonas, en las zonas de flexión, lo vemos estas en las zonas de extensión, ¿no? En los codos, en el dorso de las manos, en el cuero cabelludo. Y hay unas formas bastante extensas, sinceramente, que son muy, muy difíciles de tratar y requieren un tratamiento sistémico. ¿Okay? Lo que quiero que se lleven también de la psoriasis es, uno, el fenómeno de Kepner, que es un fenómeno en el cual, donde existe algún tipo de traumatismo sobre la piel, es donde se van a formar las lesiones de psoriasis. Y dos, es el gatillante de la psoriasis. Las psoriasis generalmente se gatillan por esas condiciones que ustedes ven en mayúscula: el estrés, infecciones algunas veces, algunos medicamentos y condiciones metabólicas y malos hábitos, ¿no? Entonces, se habla que la psoriasis es muy frecuente en personas. En primer lugar, la psoriasis debes tener la genética heredada
que te va a hacer proclive a que tengas psoriasis. Y si a eso le sumamos una personalidad muy estresada, una personalidad muy ansiosa, y si a eso le sumamos que tienen hábitos nocivos, ¿no? Como fumar o beber, y si a eso le sumamos mal hechos, unas condiciones metabólicas como obesidad, diabetes e hipertensión, entonces es un combo, es el combo de la psoriasis, ¿no? Es un combo, generalmente el paciente psoriático es un paciente obeso, que fuma, que toma, y que tiene una personalidad un poco difícil, ¿no? Nosotros ya sabemos a los psoriáticos que son los que paran reclamando afuera del consultorio, son los que nos tocan la puerta, son los que quieren que la atiendan cuando ellos quieren, que quieren que les demos aviso. Entonces son los pacientes bastante complicados, ¿no? Entonces ese es el combo de la psoriasis pero y es por eso de que cuando les pregunten la psoriasis, ¿qué es? ¿Por qué me da psoriasis? ¿Por qué me da la psoriasis? Hay muchos factores, como ustedes están viendo, de que son los que gatillan, pero lo principal es de que debes tener la genética heredada para poder desarrollar, ¿no? Lo tienes escondidito ahí en tus genes y eventualmente lo vas a tener en un momento de tu vida, generalmente cuando a veces fallece un familiar o cuando estás teniendo problemas o en el colegio o en el trabajo, etcétera. Entonces, la psoriasis, como pueden ver acá, es un poco distinta a la patología. Yo sé que lo ven ustedes todo morado, pero la patología es un poco distinta porque aquí ya va a haber otro tipo de hiperplasia, se llama hiperplasia psoriasiforme, es una hiperplasia ordenada de todo lo que son de la epidermis, y la famosa paraqueratosis, ¿no? Las células vivas ahí en el estrato córneo, en el estrato superior, células con núcleo. Entonces, esto es típico de la psoriasis, ¿no? Entonces, en la dermatitis atópica veíamos una, una esponjiosis, ¿no? También vimos una hiperplasia, pero otro tipo de hiperplasia más gruesa o más desordenada. En cambio, aquí en esta psoriasis vemos una hiperplasia psoriasiforme, una hiperplasia ordenada con paraqueratosis, es lo que va a definir a la psoriasis. Y en la psoriasis pues tenemos un gran número de vías inflamatorias que es importante, y les traigo esta colación, esta imagen, porque son las diferentes vías inflamatorias, interleuquinas y las células T que específicas de la psoriasis las que han sido blanco terapéutico de los tratamientos actuales que tenemos. Se conocía al inicio de que se pensaba que al inicio que era el factor de necrosis tumoral alfa el que ejercía el rol principal en todo el desencadenamiento de la psoriasis, pero ya no. Ahora se ha visto de que el rol central lo juega la célula TH17. Y la célula TH17, que es el linfocito TH17, está activada por las interleuquinas 2 y 23. Posteriormente, la TH17 va a generar una interleuquina que es la interleuquina 17. Entonces, todas estas interleuquinas son las que ahora actualmente juegan un rol como blancos terapéuticos de la psoriasis. ¿Ok? ¿Qué más o menos lo explica esta imagen? Aquí, por ejemplo, se conocía de que se comenzó a saber, se fue a conocer de que las interleuquinas 12, 23 son las que empezaban a jugar un factor importante, pero luego se conoció que son las interleuquinas 17 que se generaba por la linfocito TH17, la que juega un factor central en la psoriasis. Y esos son las que actualmente juegan un blanco terapéutico. Como vemos, contra el factor de necrosis tumoral alfa tenemos el infliximab, que es la más antigua, que es la que pues una de las herramientas terapéuticas más importantes que se tiene, y luego el etanercept y el adalimumab. Estos tres medicamentos sí lo tenemos disponibles, por ejemplo, en el Seguro Social, y tiene una indicación específica por temas de aprobaciones, pero, por ejemplo, las tres se tiene disponibles, y si se falla una, pues se continúa con el otro medicamento, ¿no? Luego, cuando ya no tenemos, cuando falla a los tres TNF alfa, generalmente en salud tenemos esa línea, ¿no? Se falla a las tres, entonces ya se pasa a lo que es el más antiguo, ¿no? Ahora tenemos disponible el ustekinumab, que es un anticuerpo contra la interleuquina 12-23. 12-23 porque es una proteína común a las dos, ¿no? La proteína P40 son las proteínas común a las dos y son las que el va contra esa proteína, y es por eso que ataca contra esas dos interleuquinas. Pero luego salió el secukinumab, ¿no? Que es otro de los terapias blanco de la psoriasis que se usó ya hace unos 10 años, que se empezó a usar, unos 5 años,
y son el nuevo, ¿no? Y luego han salido una serie, ustedes van a ver que en dermatología la psoriasis, que es muy frecuente, una serie de anticuerpos monoclonal contra todo, o más específico, pero con esas vías, ¿no? Del TNF, de la interleuquina 12-23 y de la interleuquina 17. Son los ejes centrales de blancos terapéuticos para la psoriasis. Entonces, ese es el tema de la psoriasis, que se activa la linfocito. Entonces, no se olviden, la psoriasis es el rol central, la TH17, se activa por la interleuquina 12-23 y la TH17 produce la interleuquina 17. Genera ¿qué? La hiperplasia psoriasiforme con paraqueratosis y son los tratamientos dirigidos a todas estas, al interleuquina 12-23, a la interleuquina 17, los blancos terapéuticos ustekinumab y secukinumab, que actualmente se encuentran en el país. Luego pasamos a los que son los pénfigos y penfigoides, ¿ok? Los pénfigos se diferencian de los penfigoides porque los pénfigos son superficiales. Generalmente es un daño dentro de la epidermis, que es la capa superficial. En cambio, los penfigoides, el daño es debajo de la epidermis, en la unión dermo-epidérmica. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre los pénfigos y los penfigoides. Y por eso es de que las lesiones van a ser distintas, clínicamente se van a ver distintas. No es lo mismo de que haya una ampolla en la epidermis que es bien superficial, que se va a romper inmediatamente apenas se forme, que una ampolla que se forme más profundamente, ¿no? En la unión dermoepidérmica, esa ampolla sí se va a ver, va a ser una ampolla que va a permanecer más tiempo, ¿no? Y no se va a romper tan fácilmente. La diferencia, la clínica, la característica clínica esencial de un pénfigo es el Nikolsky, ¿no? En la cual en una mano, con un guante, se pasa el dedo sobre, la yema del dedo sobre una lesión alrededor de que tenemos una lesión de una ampolla, y la piel se va a denudar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que está activo, que el pénfigo está activo y que se siguen formando anticuerpos contra las uniones de la epidermis, y estos están depositados en la piel. Entonces, cuando uno pasa el dedo, esta piel se rompe fácilmente. Y estas son las lesiones de los pénfigos. Como ustedes ven, aquí específicamente vemos la ampolla rota, que se rompe fácilmente, y una ampolla muy débil, que vemos que está a punto de romperse esa ampolla. Entonces son lesiones de pénfigo, ¿ok? Y lo característico del pénfigo es que no solamente ataca la piel. A diferencia del pénfigoide, el pénfigo ataca mucosa, mucosa oral, mucosa conjuntival, mucosa genital, ¿ok? Y el blanco de aquí del ataque, y ya les hablé que a diferencia de la psoriasis y de la dermatitis atópica, en el que vemos envueltos los linfocitos, aquí vemos envuelto anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Contra unas proteínas que se llama, en este caso, desmosomas, ¿ok? Las desmosomas son un conjunto un conjunto de proteínas que se encargan de unir a los queratinocitos. Entonces, dentro del desmosoma existen una serie de proteínas. Como ustedes ven, hay desmoplaquinas, placoglobinas, desmogleínas, desmocolinas, etc. Y específicamente el que va a contar un rol central es la desmogleína. Entonces, en los desmosomas tenemos proteínas contra la desmogleína. Las desmogleínas se van a dividir o se van a localizar de forma distintiva también en la piel. Hay unas desmogleínas que son más frecuentes en las capas más superficiales de la epidermis, la desmogleína 3 es más frecuentes en las capas profundas de la epidermis. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a los pénfigos, porque si es que forma un anticuerpo en mayor cantidad contra la desmogleína 1, entonces las lesiones van a ser mucho más superficiales. Si formo anticuerpos contra la desmogleína 3, las lesiones van a ser intraepidérmicas, pero más profundo. Y eso es lo que va a hacer que se diferencien dos enfermedades clásicas del pénfigo, que deben conocerlas, que es el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. ¿Ok? El pénfigo vulgar es el más importante que conozcan, a pesar de que el pénfigo foliáceo es endémico en algunas zonas de la selva, pero el pénfigo vulgar es importante porque es de difícil tratamiento y se ve en la consulta externa de dermatología, aquí al menos en Lima, porque es centro de referencia de todas las zonas del país. Y el pénfigo vulgar, como ustedes pueden ver en la imagen, es intraepidérmica, o sea, ustedes ven que está dentro de la epidermis, pero la lesión o la ruptura, ¿dónde está? En la profundidad de la epidermis. Ustedes ven que todavía hay una capa de epidermis ahí, la capa basal, está todavía ahí en su sitio. Entonces,
a diferencia del pénfigo foliáceo. El pénfigo foliáceo diferente, la ruptura se va a dar muy arribita, entonces las ampollas, generalmente no se va a ver ampollas en el pénfigo foliáceo, se va a ver solamente un tipo de descamación, unas escamas húmedas, ¿no? Porque hay una lesión, hay una ruptura, pero ya no se va a ver la ampolla per se. Entonces, pénfigo vulgar, anticuerpos, ¿contra qué? Contra la desmoglina 3 generalmente. Hay también pénfigo vulgares que tienen contra desmoglina 3 y desmoglina 1, y ataca mucosa. Tenemos lesiones en la mucosa oral, mucosa conjuntival e inclusive también la genital, ¿ok? ¿Cuál es lo que está generando la lesión? Los anticuerpos dirigidos contra los desmosomas, específicamente contra qué? Contra la desmoglinas, ¿ok? Y son los anticuerpos IgG las que van a estar atacando. ¿Por qué? Se habla de que, o las hipótesis existen, todavía no están confirmadas, pero las hipótesis existen de que sucede que existe una presentación de antígenos de componentes similares a las desmoglinas. Estas presentadoras de antígenos van a hacer de que las células CD4 activen a las células B para que conformen los anticuerpos y estos vayan y ataquen a las desmoglinas, ¿ok? Entonces, y acá les traigo un ejemplo de lo que tuvimos un paciente con pénfigo. Como pueden ver, por ejemplo, ahí, entre pénfigo foliáceo y vulgar, ven que no sería un vulgar, uno, porque no vemos ningún tipo de ampollas per se, ¿ya? O sea, no hay unas ampollas así redonditas. Y segundo, porque no hay ataque de mucosas, las mucosas estaban intactas. Entonces, esto más va para un pénfigo foliáceo, ¿okay? Entonces, pénfigo vulgar, sí vemos ampollitas, ambos tienen Nikolsky positivo, pero las foliáceas son más superficiales, generalmente se ve así algo seborreico, una descamación seborreica, húmeda, y ambas son muy difíciles de tratar, como ven ahí la serie de ampollas rotas, ¿no? en todo el cuerpo. Y lo que decía de los penfigoides son estas enfermedades que ya el ataque de los anticuerpos se da contra la unión dermoepidérmica, que está más profundo aún. Aquí el Nikolsky es negativo, entonces clínicamente pénfigo Nikolsky positivo y penfigoides Nikolsky negativo. Entonces, aquí las ampollas son tensas y cuando se rompen dejan unas erosiones y como decir, la carne viva, ¿no? Una dermis, ahí se puede ver todo lo que es y una pérdida de agua bastante considerable. Entonces la clínica del pénfigo es esas ampollas, ¿no? Y como está localizada en la parte profunda, o sea, en la unión dermopidérmica, donde están los vasos sanguíneos de la piel, es donde vemos ampollas serohemorrágicas. Realmente se puede ver ampollas con sangre. Se habla de que el pénfigoide es una enfermedad de los ancianos. El pénfigo generalmente es gente joven, entre los 30 y 50 años, en cambio el pénfigoide ya es una de las gentes mayores de 50, ancianos, que empieza con una picazón, inicio son meses solamente de picazón y que ya luego se desarrollan las ampollas. Y aquí la clave central es la unión dermoepidérmica. Como pueden ver, en la unión dermoepidérmica hay una serie de proteínas, pero no los quiero confundir mucho. Y esta imagen ya me indica, por ejemplo, que aquí está la celulita en la unión dermoepidérmica, aquí está la dermis, y hay unas proteínas especiales que se llaman la BP230 y la BP180. BP, ¿por qué? Porque en inglés se llama bullous pemphigoid. Entonces, el bullous pemphigoid protein 230 y bullous pemphigoid de 180. Son las dos dianas que van a ser destruidas por los anticuerpos y van a ser los blancos, ¿no? Y esto es lo que va a desencadenar todo el ataque. ¿El ataque por quién? Empieza el ataque por el complemento, ¿no? Una vez que se unen los anticuerpos contra estas proteínas, el BP230 y el 180, van a generarse la activación del complemento. El complemento, como vimos, producen anafilatoxinas, que significa que van a comenzar a llamar a todas las células, a todas las células de la respuesta innata inicialmente, y aquí van a venir y van a atacar. Generalmente, ¿qué van a venir? O una de las más importantes que vienen son los mastocitos, que van a generar histaminas. Por eso las lesiones van a ser eritematosas y van a picar bastante. Son muy pruriginosos. Por eso les decía que los ancianos generalmente empiezan a veces con una picazón solamente. Y luego de ello, y vamos a ver eosinófilos. Los eosinófilos son importantes porque en la patología, cuando en la biopsia, a veces cuando no tenemos inmunofluorescencia, solamente con ver eosinófilo ya decimos, esto es un penfigoide ampollado y punto. Y a veces ya no utilizamos más, no tenemos más herramientas y nos diagnosticamos así, por los eosinófilos. Y luego, como vamos a ver, todas estas células estos eosinófilos, los neutrófilos también van a generar las proteasas y las respuestas de oxígeno.
y van a generar activación de metaloproteinasas para comenzar a destruir y esta unión dermopidérmica y generar la ampolla, ¿no? Finalmente eso se va a llenar de agua y generar la ampolla hemorrágica. Una imagen de nuestro, bueno, cuando era mi residentado en el Hospital Carrión, aquí es la patología clave de la, como les dije, a veces no teníamos más en el hospital y simplemente veíamos eosinófilos, que son estas celulitas bien brillosas y bien rosaditas, bonitas. Aquí también vemos una invasión de eosinófilos y decíamos, este es un pemfigoide ampollar y tratábamos con un pemfigoide ampollar, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver aquí las ampollas cero hemorrágicas, ¿no? No son ampollas cerosas nada más como se puede ver en el pénfigo. Aquí son cero hemorrágicas porque son más profundas, ¿ok? Que como ven cuando se rompen deja una piel denudada completamente, unas erosiones que por donde se pierde bastante agua y se pueden infectar. Como son los anticuerpos, el rol central, juegan un rol central en la formación de los pénfigos y pemfigoides, se ha postulado al rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, o sea, anticélulas B, las que se ha postulado como uno de los tratamientos, ¿no? Entonces, actualmente se está tratando de introducir este medicamento, por ejemplo, también para el tratamiento de los pénfigos y pemfigoides en el Seguro Social, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como se dice, lo único que queda, porque el único tratamiento disponible actualmente es corticoides y algún ahorrador de corticoides, ¿no? Que generalmente no sirve, no ha mostrado disminuir la mortalidad de los pacientes con pénfigo y pemfigoide, pero sí ha demostrado ahorrar al menos el corticoide y con ello reducir los eventos adversos de los corticoides. El rituximab, por otro lado, está jugando un papel sí en la reducción de la mortalidad, ¿no? Y el control de la enfermedad. Entonces, se está postulando como uno de los tratamientos. Aún necesitan mayores estudios, pero por eso es que el rituximab lo traigo a colación, porque es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿no? ¿Por qué? Porque estas enfermedades son mediadas por anticuerpos. ¿Okay? Y finalmente, el vitíligo. El vitíligo es otro mecanismo, ya vimos que hay enfermedades dermatológicas que tienen diferentes mecanismos, pero aquí la lesión es una mancha. Ustedes van a tocar y es piel totalmente sana, ustedes no lo van a ver ninguna elevación, ningún tipo de placa ni de escamación, nada, solamente van a ver una mancha acrómica. Pero esas manchas tienen ya clínicamente, ya eso es para el especialista, que van a tener diferentes clases. Se habla de un vitíligo segmentario y un vitíligo no segmentario. Y el vitíligo segmentario es importante diferenciarlo porque son los que no se van a poder tratar. O sea, son los que no se va a poder hacer nada. ¿Ok? Y como pueden ver, coge ¿qué? Un segmento, no un dermatoma. Se hablaba antes de un dermatoma, pero no. Lo que se habla ahora es de un segmento de la piel. ¿Ok? Una distribución blascoide se le llama. Bueno, es un término dermatológico, pero simplemente es un segmento de la piel que está dividido porque es desde la mitad o de la línea media hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, y entonces se llama, por eso es un segmento, no segmentario. En cambio, el no segmentario ya tiene diferentes clasificaciones, la más frecuente pues es un parche único, ¿no? El focal. Y hay otras formas ya mucho más difíciles de tratar que casi son imposibles, literalmente tratarse la acrofacial, también bastante frecuente. Ustedes han visto de las personas que tienen vitíligo en la cara y en las manos, ese es el acrofacial, que también es de difícil tratamiento. Entonces, de difícil tratamiento, el tío que ya no se va a poder hacer casi nada es el acrofacial y el segmentario. Mientras que los de parche único o los que son múltiples pero de números pequeños y tamaños pequeños sí lo vamos a poder tratar todavía. Y el generalizado también a veces, ¿no? A veces con terapias, con fototerapia se pueden tratar algunos vitíligos universales, o no, perdón, vulgares, que son que tienen una distribución amplia. ¿Okay? El rol central aquí es el melanocito. ¿Ya? Entonces, el melanocito, que tiene sus dendritas, igual que las células de Gardner serían dendritas, el melanocito también tiene dendritas, se une a 30 queratinocitos y les da el pigmento, les da la melanina. La melanina, tienen que saber de que la melanina se forma en vesículas que se llaman melanosomas, que se van formando en diferentes estadios con diferentes series de proteínas y enzimas que son las que van a formar la melanina. Entonces, estas enzimas, el rol central de la tirosinasa, son las que van a formar la melanina en las melanosomas de los melanocitos. ¿Ok? Melanina, melanosomas, melanocitos. Y esta serie la melanina se va a formar por una serie de enzimas, pero yo les decía que la tirosinasa es una de las principales enzimas que se encargan de formar la melanina del melanocito. ¿Okay?
Entonces, el vitíligo es una enfermedad en la cual existe una destrucción de los melanocitos. ¿Por qué? Igual que la psoriasis les decía, tienes que tener un ambiente genético, tienes que tener una base genética que te haga proclive a tener vitíligo, igual como que haga proclive a tener psoriasis. Y luego hay unos factores ambientales que van a desencadenar la enfermedad del vitíligo y van a generar la lesión. Se habla actualmente de una hipótesis autoinmune en la cual intervienen los linfocitos CD8. Los linfocitos T citotóxicos son los que van a ir y van a atacar al melanocito y van a generar el vitíligo. ¿Ok? Entonces, esta es la hipótesis autoinmune. Se habla de que se cree que esta enfermedad existe porque se ha asociado, o los pacientes que tienen vitíligo tienen algunas otras enfermedades autoinmunes también, generalmente de índole tiroidea, como la enfermedad de Graves. ¿Okay? Entonces debes tener una componente genético para formar vitíligo, no aparece solamente por el estrés, ¿okay? Porque se habla mucho del estrés de psoriasis, se habla mucho del estrés en vitíligo, sí, pero debes tener el componente genético para desarrollar esta enfermedad. Y lo que se habla de la hipótesis autoinmune es ¿por qué? Porque va a ocurrir en un momento de la vida una toxicidad, unos melanocitos que no van a formar bien la melanina, en su proceso de formación esta melanina se va a formar de forma inadecuada o mal plegada, lo que se habla, y van a desencadenar todo un proceso inflamatorio con especies reactivas de oxígeno inicialmente que van a activar los inflamosomas y van a romperse, el melanocito se va a romper. Luego, como esta se rompe, va a venir una célula dendrítica, la que le llamamos una célula presentadora de antígenos, va a tomar ciertos antígenos del melanocito, va a presentarlo al linfocito T. Este linfocito T va a activar a los linfocitos CD8 citotóxicos y estos linfocitos CD8 van a ir y van a atacar a los antígenos que se liberaron en el melanocito y lo van a destruir a todos los melanocitos de esa zona. ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la historia del vitíligo. Entonces, una enfermedad autoinmune en la que se pierden melanocitos. ¿Por qué? Porque los melanocitos ya vienen intrínsecamente con una alteración. Genéticamente vienen con una alteración en la que forman mal su melanina. Es una melanina mal plegada. ¿Ok? Entonces, que esa melanina mal plegada coexiste algún tipo de estrés en general, van a activar las vías de especies reactivas de oxígeno y van a generar la activación del inflamosoma rompiéndose, ¿no? Destruyéndose. Y aquí van a empezar a llegar la inmunidad innata, las células dendríticas van a tomar algunos antígenos que se han liberado. Generalmente, ¿qué antígeno? La tirosinasa. Se avisa que es contra la tirosinasa, esa enzima que les decía que formaba melanina, a la que se van a generar la reacción contraria, ¿no? Y van a hacerlo venir los linfocitos CD8 y van a venir a atacar a todas las células que tienen tirosinasa, que son pues los melanocitos. Ya no sé, pie al vitíligo. Y se ha visto de que es el interferón gamma el que está activando estos CD8. Generalmente el interferón gamma lo vemos en las respuestas contra los virus virales, ¿no? Por eso es que el CD8 tiene mucha actividad para la destrucción de los virus. Pero entonces se está viendo de que este interferón gamma juega un papel fundamental para activar esos CD8 que van a ir a atacar a los melanocitos. Por eso es de que se está viendo algunos tratamientos dirigidos con contra esta citoquina. Okay. Entonces, eso es generalmente lo que da a pie al vitíligo vulgar, al vitíligo del parche único, que es lo que más o menos vamos a ver frecuentemente. Pero se habla de aquí del vitíligo segmentario. ¿Se acuerdan que le dije que es el vitíligo que no se puede tratar porque es muy difícil de tratar? Entonces, aquí viene adicionalmente otra hipótesis, ¿no? La hipótesis neural del vitíligo, en la cual se cree que esa mutación esa base genética que todos los pacientes con vitíligo tienen, en estos pacientes solamente ocurre en un segmento de la piel. Es decir, ese segmento de la piel que se va a afectar o se va a terminar afectando, se dio origen porque todos los melanocitos de esa zona, embrionariamente, el melanoblasto o la célula madre del melanocito que va a generar todos los melanocitos de esa área, es la que mutó. Entonces, y solamente este melanoblasto que da pie a todos los melanocitos de la zona del vitíligo, mutó
se hizo un melanocito estresado, por así decirlo, que va a formar más su melanina, y eventualmente en la vida de la persona va a ocurrir algún tipo de estrés, ¿no? Que va a aumentar que se oxide la melanina plegada, y todos los melanocitos que fueron hijos de este melanocito madre, del melanoblasto, van a morir en cadena, ¿no? Entonces, y no va a haber forma de que se recupere, porque todos los melanocitos tienen esa deficiencia y todos van a fallecer, y no va a haber forma de que haya repigmentación, porque para nosotros tratar tenemos que repigmentar. Y es por eso de que eso no tiene ningún tipo de tratamiento. Por eso cuando tenemos un vitíligo segmentario, no hacemos tratamientos médicos, y si lo hacemos solamente en etapas muy tempranas, que eso es muy frecuente. Y finalmente tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos, que son los trasplantes de piel, ¿no? Comenzamos a trasplantar piel de otros lados con pigmento a esa zona para poder regenerar toda la pigmentación del vitíligo segmental, ¿ok? Entonces, por eso la verdad que es otra hipótesis. Y finalmente, saber de que les hablé del fenómeno de Koebner en la psoriasis. El vitíligo también tiene el fenómeno de Koebner, ¿ok? Y es por eso que vamos a ver de que se desarrollan lesiones del vitíligo vulgar, por ejemplo, acá en la zona del sostén de las mujeres. En algunos casos se puede ver un poco de eritema, que indica de que está activa, los linfocitos CD8 están activamente destruyendo o atacando esa zona de la piel, del epidermis. Y también marcadores de actividad del vitíligo cuando vemos así parchado, ¿no? En confeti, con puntitos, o vemos varios tipos de tonalidades de la cromía, ¿no? Una cromía bastante fuerte y una hipocromía nada más. Entonces, esas son lesiones de actividad. Y finalmente saber de que, como usted ha usado varios términos de autoinmunidad, he hablado de términos de estrés oxidativo, he hablado de términos del melanocito. Entonces, los tratamientos van a estar dirigidos contra esas tres partes, ¿no? Entonces, antioxidantes, inmunosupresores y fototerapia, cirugía para el tratamiento del vitíligo. Bueno, yo creo que ha sido bastante amplio y hemos abarcado 6 en verdad, pero 4 de las principales enfermedades dermatológicas. Ahora sí les dejo a las preguntas, porque sé que ha sido bastante denso, pero es lo que se ve en la dermatología. ¿Preguntas? Doctor Milton, primero de felicitarlo porque estuvo muy interesante su exposición. En el transcurso de la misma se presentaron algunas preguntas. La primera fue referente al audio que se fue. Y Ya. bueno, dice que si podría repetir la parte del pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweet. Perfecto, claro. En el pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweet son dos enfermedades dermatológicas en la cual se desconoce mucho sobre su patogénesis. Lo que se sabe y lo que se ve y lo que se trata, o sea, lo que hacemos en la práctica es, uno, saber que es una alteración del neutrófilo, ¿ok? Entonces, la úlcera del pioderma gangrenoso y las placas y nódulos eritematosos del síndrome de Sweet, necesitamos sí o sí una biopsia. Y en la biopsia vamos a tratar de descartar otras enfermedades. Descartadas otras enfermedades, vamos a hacer el diagnóstico si es que encontramos abscesos de neutrófilos, abscesos limpios, obviamente, abscesos de neutrófilos, y eso es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de una pioderma gangrenoso y un síndrome de Sweet, o sea, es por descarte. Encontrando, como les decía, neutrófilos, ¿ok? Neutrófilos. El tratamiento de estas dos enfermedades, del pioderma gangrenoso y del síndrome de Sweet, es corticoide. No hay, sinceramente, otros tratamientos. Podemos usar algunos otros que se habla que atacan los neutrófilos, que es la dapsona, por ahí se ha tratado de ver colchicina. Son algunos tratamientos que su función generalmente se ha visto de atacar neutrófilos, pero generalmente el rol central son los corticoides, ¿okay? Y como decía, los diagnósticos generalmente son de descarte, viendo neutrófilos. Eso es más o menos, ¿por qué? Porque la patogenia generalmente son desconocidas. ¿Por qué? También es porque no son tan frecuentes, no son unas enfermedades muy frecuentes que no ha permitido pues, hacer estudios grandes para poder conocer la fisiopatología. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Hay otra que dice, en caso de la dermatitis atópica, ¿qué exámenes lo pueden confirmar? Perfecto. La dermatitis atópica es una de las enfermedades dermatológicas que no necesita ningún tipo de examen.
Si es que solicito un examen en la dermatitis atópica, es sí solamente para descartar que no sea otra cosa, que no sea un linfoma, que no sea o algo, algo que se está introduciendo, que uno esté en duda, pero la dermatitis atópica es tan típica, clínicamente es tan típica, que no da pie a que pidamos ningún tipo de examen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, por eso les decía, en la lesión elemental, el eczema, en las fases agudas. La distribución del eczema es clásico en la dermatitis atópica. En los bebés, como pueden ver, es clásico ver que ese eczema se da en las mejillas. Cuando van creciendo y se van entre los niños y los adultos, ya la distribución del eczema se va en las zonas flexoras, en las popliteas, detrás de las rodillas o delante de los codos, que son las zonas de los fosas donde generalmente da la dermatitis atópica, los eczemas, en el cuello. Hay picazón, mucha picazón, hay el antecedente de atopía, antecedente de asma o de rinitis atópica, rinitis alérgica, y si crónicamente pues vamos viendo que se va liquenificando y se van haciendo unos eczemas crónicos, ya es clásico. Entonces, en conclusión, no existe una forma o un examen para diagnosticar la dermatitis atópica. El diagnóstico es enteramente clínico, y si solicito alguna biopsia, es solamente para descartar que no exista otras condiciones asociadas o otras condiciones que me den pensar de que quizás sea otro diferencial, ¿no? Se habla mucho de la inmunoglobulina E, quizás estoy enfocado también en la pregunta, pero la inmunoglobulina E en verdad es simplemente, bueno, lo usamos en dermatología como un marcador de atopía, perdóname, de un marcador de que está alergizado con algo, pero hay unas formas clínicas que han querido dividir entre dermatitis atópica, inmunoglobulina E elevada, y dermatitis atópica, inmunoglobulina E disminuida o normal. Que le da, entonces, en la práctica clínica vamos a ver que la inmunoglobulina E no va a jugar un rol central en la terapéutica. Entonces, no lo solicitamos porque no nos sirve para tratar. El tratamiento es, como les dije, hidratantes, corticoides, y si son graves ya inmunosupresores, ¿no? Corticoides orales o algunos ahorradores de corticoides, methotrexato, ciclosporina. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, también dice, en el caso de la psoriasis, si puede desarrollarse sin tener un factor genético. Muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno lee psoriasis, va a ver en la literatura que dice de que hay las formas familiares y las formas espontáneas. Las formas familiares se habla de un 20 a un 30% y las espontáneas, la diferencia. Pero eso es lo que uno lee, pero en la práctica, en verdad, es difícil saber si en verdad tuviste un antecedente de psoriasis en tu familia, porque uno, no le andas viendo la piel a toda tu familia. No sabes si es que tus abuelos tuvieron psoriasis, no saben si tus papás, bueno, los papás es más fácil, ¿no? Pero no sabes si el tío tuvo psoriasis, si hay alguna línea familiar que por ahí haya tenido psoriasis. Y segundo, es de que puedes haber mutado tú solo, pues puedes haber mutado para que tengas esta predisposición hacia la psoriasis. Entonces, sí, para tener psoriasis y para tener vitíligo y para tener dermatitis atópica son enfermedades que sí debes tener una base genética, ¿no? Debes tener unos genes que te predisponen. Ahora, no todos los que tienen esos genes van a desarrollarla. ¿Por qué? Porque, como le dije, hay algunos factores que debes tener desencadenantes para que te lleven a generar la lesión. En el caso de la psoriasis, lo que se ha visto o lo que vemos en la práctica clínica es de que son pacientitos que son, cuando empiezan jóvenes, temas en el colegio, en la casa, ¿no? Temas generalmente, la psoriasis vitíligo son adolescentes que están deprimidos, adolescentes que tienen problemas con los papás o son papás muy aprensivos, que generan pues una personalidad aprensiva también en el joven. Y cuando ya son adultos, son también pacientes que tienen ese gatillante de trastornos metabólicos o mucho estrés, o en el trabajo están muy estresados, o falleció un familiar, falleció el papá, la mamá, y generan pues
O los hijos se fueron de la casa, cuando también he tenido pacientes con vitíligo en pacientes mayores. Los hijos se fueron de la casa, dejaron sola a la mamá y generaron pues vitíligo o asesorías. Entonces, todos tenemos estrés, como todos sabemos, ¿no? Todos tenemos estrés, todos generalmente tenemos esos problemas familiares, personales, etcétera. Pero no todos estamos haciendo vitíligo o psoriasis, ¿no? Entonces debes tener pues esa carga genética para poder desarrollarla eventualmente en tu vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿la psoriasis puede llegar a desarrollar cáncer de piel? Perfecto. La respuesta es absolutamente no. La psoriasis es una de las enfermedades, así como el vitíligo, así como la dermatitis atópica, que no desarrolla cáncer de piel absolutamente. De las pocas enfermedades que pueden desarrollar cáncer de piel, obviamente luego de las actínicas o por daño solar, es las quemaduras, ¿no? Cuando tengo una quemadura en la piel amplia, generalmente eso va a ser pregunta de examen de NAM o de resultado. ¿Qué cáncer de piel o qué pensaría de una úlcera crónica, crece, exofítica, en un antecedente de un paciente que tuvo una quemadura en la espalda, donde sea? Entonces ahí es donde se van a generar los cánceres tipo epidérmico. Pero la psoriasis, el vitiligo, eso no van a generar cáncer de piel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Dice, ¿ha tenido alguna experiencia en cuanto a psoriasis pustular generalizada? ¿Tiene algún comentario en cuestión a niños? Ya, entonces vamos con la pústula generalizada. Sí, no es frecuente, es súper infrecuente en general de las psoriasis pustulares en general, son el 5%, y de las generalizadas pues menos que eso todavía. Entonces se ve pues un caso al año nada más. De las pustulares estoy diciendo, ya de las pustulares generalizadas la verdad es que he visto uno nada más. En verdad son el reto ahí es diagnosticarlo, ¿no? Porque si vemos unas pústulas generalizadas, pues no solamente pensamos en psoriasis, pues la de von Sumbuk, que es la psoriasis pustular generalizada, sino pensamos que también puede ser por reacción a medicamentos, ¿ok? Entonces, entra en el diferencial y lo que se hace pues es tomar una biopsia, tratar de procesarla lo más antes posible y mientras tanto pues darle algún tipo de inmunosupresor no corticoide, porque si le damos corticoide a una psoriasis, los corticoides empeoran la psoriasis. Algunos utilizan cachitos cortos de corticoides, pero lo difícil, como les digo, es desde presente la psoriasis pustular o un paciente con lesiones pustulares generalizadas, lo que demora la biopsia, 3, 5 días, y en el interín, pues, es tratar de mantener, ¿no? Hidratar, tratar de dar algunos cremas de la piel para que simplemente proteger la barrera cutánea, pero así, casi hay muy poco que hacer. Y luego, porque hay que diferenciarlo, como dije, del medicamentoso, pero luego cuando ya tenemos el diagnóstico, ya el tratamiento viene a ser otro, ¿no? Se habla que si tenemos pues en un hospital MINSA, lo que usamos generalmente son los retinoides, ¿no? Los retinoides orales son los que los usamos para la psoriasis pustulosa. Y si estamos en el Seguro Social, ya podemos usar el infliximab, ¿no? El infliximab o algunas veces son los que nos van a ayudar así de una manera rápida a tratar la psoriasis pustulosa, ¿no? Entonces, o sea, el anticuerpo monoclonal. Con respecto a los niños, el tratamiento de los niños, la verdad, es de que es bastante... Los niños responden muy, muy bien. Responden muy fácil a los corticoides tópicos. Generalmente, como les digo, como hay un tema psicológico de por medio, entonces importa mucho la terapia con un personal de psicología para estos niños, y con psiquiatría inclusive. Pero los niños generalmente responden muy bien a la psicología. Lo malo es de que si es que persiste esa forma aprensiva, esa personalidad aprensiva, lo van a tener para toda la vida y es donde se puede generalizar y hacer de difícil tratamiento ya cuando estén adultos, ¿no? Porque empiezan a tener, si es que no cambian esos hábitos, o empiezan a tener hábitos nocivos, o empiezan a tener sobrepeso, obesidad, o condiciones metabólicas asociadas, y si persisten con esta forma estresante de ver la vida, ya comienzas a quemar líneas terapéuticas, comienzas a quemar metotrexate, comienzas
a quemar ciclosporina, comienzas a quemar todos los tratamientos que tenemos disponibles, y luego no tenemos que ir a las terapias biológicas y comienzas a quemar, porque ya es un paciente joven que ya se está haciendo pues mayor y toda la vida va a necesitar. Entonces por ahí se dificulta el tratamiento. Pero generalmente con estos niños responden bien a lo que es terapias tópicas, nada más. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta también es en torno a psoriasis. Dice, ¿qué papel tiene la vitamina A en el tratamiento de la psoriasis? Ya, bacán. La vitamina A per se, como vitamina A, no lo usamos como un tratamiento, ¿ok? Lo que nosotros, parte de los tratamientos que tenemos para la psoriasis son los retinoides, que vienen a ser pues como una vitamina A en altas dosis, los retinoides como la isotretinoína, son los que van a jugar un papel en la psoriasis, pero no es la vitamina, o sea, no le damos de tratamiento de vitamina A a un paciente, le damos retinoides. Pero los retinoides los reservamos, como les decía, en las formas pustulosas, ¿no? Las formas pustulosas son las que van muy bien con retinoides, pero generalmente lo que más tenemos a la mano, lamentablemente no son la vitamina, los retinoides, lo que tenemos más a la mano y lo que va muy bien es el metotrexato. Pues es de que metotrexato es lo que generalmente vamos a dar. Entonces, ¿qué rol juega la vitamina A? En verdad, como vitamina A, ninguno. Solamente saber de que uno de los tratamientos de la línea de tratamiento para el metotrexato vía sistémica son y también vía tópica, son los retinoides. La saroteno, por ejemplo, son los tratamientos tópicos para la psoriasis. Y pero son retinoides, ¿no? Los que van a oral o tópicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la siguiente dice, ¿es verdad que la vaselina funciona para controlar o rehidratar la piel en casos de psoriasis? Excelente pregunta. Sí. Les hablaba mucho de la barrera cutánea y la dermatitis atópica, ¿ok? Pero en general, cuando tenemos inflamación de la piel, cuando tenemos una inflamación de la piel, ya sea por dermatitis atópica o por la psoriasis, lo que tenemos es una alteración de la barrera cutánea, porque ese edema que existe cuando existe inflamación está haciendo que se abran los queratinocitos y por ahí puedan penetrar algunas cosas o algunas bacterias, ¿no? Que pueden infectar la piel. Entonces, en ambos casos, importa mucho volver a mantener la barrera cutánea, ¿no? Y dentro de los hidratantes, habíamos hablado, como les dije, algunos hidratantes que es ceramida, filagrina, pero son caros, ¿no? Me preguntaban de Cetaphil, Proac, Proad, perdón, como un hidratante, pero está 150 soles por lo menos. Entonces, lo que tenemos a la mano, que es súper barato y que está 5 soles o 10 soles máximo, es la vaselina, ¿no? Entonces, la vaselina, así porque es un lípido, ¿no? Es un derivado de un lípido, son grasas, por así decirlo, van a suplir esa función de barrera y van a permitir de que la piel se vaya regenerando mientras está cubierta, ¿no? Como un paraguas ahí, de cualquier alergeno o por cualquier daño que puede existir desde afuera, ¿no? Entonces sí, en la dermatitis atópica y en la psoriasis, la vaselina sirve como un hidratante casero, ¿no? Cuando no se tiene recursos, les decimos a los pacientes, aunque sea cómprase vaselina, un pote de vaselina, y eso vaya aplicándose en todas las lesiones, en todas esas personas que requieren o están muy secas o quieren reafirmar la barrera cutánea. Excelente pregunta, sinceramente la vaselina es lo más casero que se puede tener para poder rehidratar la piel. La siguiente pregunta, según su experiencia, ¿cuáles son los lugares de mayor presentación en cuanto a la psoriasis? Perfecto. Me imagino que localizaciones anatómicas, ¿no? Sí. La más frecuente con la que nosotros hacemos, por así decirlo, el diagnóstico es el codo. Decimos, señor, encima sus codos, pues, o sea, porque lo tenemos sentado, ¿no? en un escritorio, y nos enseña las lesiones a veces en la cabeza, o a veces nos enseña ciertas lesiones por ahí en el abdomen, o bien dispersos. Entonces decimos, a ver, enséñame sus codos, y ahí es donde vemos las placas. Entonces, placas en codos, casi psoriasis. Pero también vemos de que
Otras zonas, de extensión que vemos es la espalda baja, ¿no? Entonces, generalmente la espalda baja también es una zona muy frecuente de presentación de la lesión de psoriasis. Y finalmente, el cuero cabelludo. Si bien el cuero cabelludo afectará en un 20 o 30% nada más a los pacientes, pero es generalmente por lo que más vienen, por lo que más les molesta. ¿Ya? Entonces, muchas consultas de psoriasis es, tengo esta caspa y me sale muy capa muy gruesa, y he visitado tantos dermatólogos, tantos médicos, y no me calma, y no me calma, y no me calma, y pues es una psoriasis, ¿no? Del cuero cabelludo. Entonces, las localizaciones frecuentes, entonces les dije, codos, espalda baja y cuero cabelludo, son las más frecuentes. Muy bien, doctor. Siguiente. Bueno, ahora nos están preguntando qué nos podría decir acerca de la ictiosis vulgar, en especial su tratamiento. La ictiosis vulgar, en verdad, no es una de las enfermedades inmunológicas per se, pero sí hay una alteración en la cual se forman muchas láminas de la epidermis, ¿no? Entonces la epidermis se empieza a hacer una hiperkeratosis. Entonces, en estos casos de ictiosis, lo que hacemos es hidratar, porque clínicamente lo que vamos a ver es una descamación que, a diferencia de la psoriasis, que lo vemos es una descamación blanco-nacarada en láminas. Esta descamación, o como polvo, no es una descamación delgada. La descamación de la ictiosis es una descamación gruesa, es una descamación de unas como de pescado, se habla, porque ustedes lo van a ver, las grietas que forma la ictiosis van a ser unas grietas así poligonales, como cuando ustedes, no sé si han visto un desierto que llueve y se seca y queda un barro así todo roto, idéntico se va a formar esas escamas grandes, gruesas, poligonales en la ictiosis. Entonces, como tenemos una hiperkeratosis con una cerosis fuerte, severa, lo que tenemos que hacer es usar hidratantes queratolíticos. O sea, hidratantes que nos hidraten la piel y que a la vez rompan y comiencen a ayudar, como puede decirlo, a la exfoliación. Y es ahí donde viene un componente un componente que usamos en las cremas, que es la urea. La urea, o la urea, la usamos mucho en dermatología porque nos hidrata, y en algunos casos también nos comienzan a hacer queratolítico, ¿no? Entonces, depende de la concentración. A veces una concentración de un 15%, un 20%, hasta inclusive la podemos usar un 40% cuando queremos usar en uñas, por ejemplo en urea, nos sirve mucho para hidratar. Aquí 20% nos hidrata y a la vez nos va a hacer una forma queratolítica, ¿no? Entonces ahí le vamos colocando urea a las cremas, urea, ácido salicílico, y aparte hidratación con cremas, con lo que tengas, vaselina o con alguna crema importante que hidrate, y esa es la combinación, ¿no? Hidratar y hacer queratolisis. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Dice, bueno, el uso de corticoterapia como parte del tratamiento de abscesos puede alterar el estado hormonal de un paciente con diagnóstico previo de miomatosis. Repíteme, por favor, el uso de corticoides para un estado previo de qué, perdóname, ¿para qué enfermedad? ¿Algo? Abscesos, y supongo que abscesos de piel se referirá. Ya. Puede Ok. alterar, puede alterar el estado hormonal de un paciente con diagnóstico previo de miomatosis. Ok, perfecto. Recordemos de que, imagino que se refiere a los abscesos de neutrófilos, y en verdad los corticoides van a jugar un rol fundamental en muchas de las enfermedades dermatológicas, especialmente, como vimos, ¿no? En las enfermedades neutrofílicas, como el pioderma gangrenoso, las úlceras de pioderma gangrenoso, o los nódulos del síndrome de Sweet, pero también van a jugar un rol fundamental en las enfermedades de dermatitis atópica. Con estas son muy, muy difíciles de tratar, necesitan vía oral, corticoides vía oral. Inclusive algunas veces damos corticoides vía oral también a algunos vitíligos que están en las formas activas. Por eso me mostré algunas imágenes de las formas activas del vitíligo. Y los corticoides sistémicos orales van a tener una serie de eventos adversos, unas reacciones adversas terribles, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con los corticoides. Específicamente con el tema de los miomatosis uterina, que creo que eso fue la pregunta, no directamente, porque las miomatosis uterinas tienen un tema hormonal
de los estrógenos, ¿no? Su sistema estrogénico o del eje hormonal femenino. Pero yo creo que es un tema más el tema de los corticoides con el eje de la vía adenocorticotrópica, ¿no? Entonces, que en verdad pues va a ser clave y va a ejercer una función en todo el eje hormonal, también va a ejercer una función en el eje hormonal femenino, o si es en el varón también en su eje hormonal, en su eje sexual, hormonal sexual, pero es porque esa es la vía central, ¿no? Alteración del ACTH, y la alteración del ACTH es lo que va a alterar pues todo, en verdad, el metabolismo óseo, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los hormonas sexuales. Entonces, en verdad, para hablar del corticoides, hablar de un tema más amplio de todas las reacciones adversas que puedes tener, y es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando usamos corticoides por mucho tiempo, y es por eso que vienen a pie aquí lo que decían los ahorradores de corticoides, ¿no? Acetropina, tenemos el micofenolato de mofetilo, y algunos otros, y ya cuando sabemos que ya vencimos a los corticoides, por eso es que se van creando pues la terapia biológica, ¿no? Que es lo que tratar de ir por otra vía no corticoide. No sé si espero que haber respondido a la pregunta, no sé si hay otra pregunta. Sí, hay alguna más. Dice, ¿cuáles son los desencadenantes y factores de riesgo del pénfigo y del penfigoide? En verdad no existen desencadenantes. Es desconocido en el penfigoide cuáles son los desencadenantes. Generalmente ocurre en una etapa de la vida en la que no se... Bueno, se dice, ¿no? Se dice que hay una teoría en el caso del pénfigo foliáceo del tipo fuego salvaje, que es por la picadura de un insecto, que es endémico en ciertas zonas de la selva de Perú y de Brasil. Pero ese es el pénfigo seborreico, el pénfigo foliáceo, fuego salvaje, de ese tipo. En cambio, los demás, pénfigo vulgar, el foliáceo normal, el foliáceo de la ciudad, urbano, y los penfigoides no se conoce por qué, pero lo que se cree es de que existe algún tipo en un momento de la vida en lo cual existe una destrucción de la piel, o una alteración de la piel, en el cual se hace una presentación, o sea, se rompe y se producen, se presentan las proteínas, los desmogleínas, el BP230, el B180, en un momento en que hubo una destrucción de la piel, van a ser presentadas y van a generar la respuesta inmunológica con la presentación de antígenos y con ello la producción de los anticuerpos. ¿Por qué? Se desconoce. Finalmente se desconoce. No existe algún trigger o algún desencadenante como si lo vimos en las otras enfermedades. Pero lo que se cree, lo que se maneja es de que en un momento de la vida se presentan, se rompen, se presentan, y es lo que va a originar todo el proceso de ampolla. Siguiente pregunta. ¿Cómo se da el fenómeno de Koebner en el vitíligo? Es idéntico que la psoriasis. El fenómeno de Koebner no solamente es en esas dos enfermedades, también hay el líquen plano, inclusive en las verrugas, y ocurre pues en el cual cuando están activas las enfermedades, te golpeas los codos, te golpeas, te rascas con las uñas, cualquier zona del cuerpo, y ahí es donde van a empezar a aparecer. Entonces ayuda mucho por un tema de diagnóstico, porque si tú ves que hay algunas lesiones de esas enfermedades que están justamente en esas, así que forman un rascado, así unas líneas de las uñas, o cuando están en el codo, porque sabemos que es donde apoyamos, pues, donde apoyamos los brazos, y en las zonas de las correas, también manchas blancas, acrómicas, en las zonas de las correas, del brasier, o la psoriasis también, ¿no? En la zona de la zona lumbar, que les decía, la espalda baja, o alrededor de la zona de la correa. Entonces nos ayuda mucho el fenómeno de Koebner para saber de qué, para tratar de hacer el diagnóstico, ¿no? Koebner, esto es placa escamativa en esa zona, psoriasis, ¿no? O manchas acrómicas en esa zona, esto es vitíligo, clásico, punto. Ya no, y pues tratar de usar la biopsia solamente como para confirmar el diagnóstico nada más. Entonces, sí, para esto es más o menos el fenómeno de Koebner, y nos sirve para, hay una lista de enfermedades que tiene fenómeno de Koebner, y a la cabeza es vitíligo, psoriasis, líquen plano y las verrugas vulgares.
Finalmente, las dos últimas preguntas van a ser, la primera, ¿el vitíligo también puede afectar las células pigmentadas del iris? Las células pigmentadas del iris. Ah, no, 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 no. El vitíligo, como les dije, es una, una alteración más que nada cutánea. Pocas veces hemos visto que haya una alteración en otras zonas del cuerpo o en otros órganos que sí tienen melanocitos, ¿no? Y que también hay melanina. Pero generalmente se habla de que eso pueden ser santuarios, ¿no? En el cual no existe tanta eh, invasión inmunológica o de los linfocitos en esa zona, ¿no? Es muy difícil que penetre, ¿no? Se habla de algunos santuarios, unos órganos santuarios en el cuerpo. Por eso es de que no, generalmente los vitíligos son enfocados mucho más a solamente la zona de la piel. Y la siguiente. Ya, finalmente nos preguntan, doctor, ¿nos podría comentar sobre los signos dermatológicos más frecuentes en pacientes adultos jóvenes que nos hagan sospechar de inmunodeficiencias y que luego pueda corroborar con la clínica? Y una Ya, pregunta anexa. Ajá, sí, sí, doctor. sí, dime la pregunta anexa. Ah, ya dice, ¿existe algún tratamiento para que el paciente recupere la inmunocompetencia? Yo imagino, bueno, estoy pensando, quizás, no sé, quizás estoy equivocado, pero estoy pensando por un tema de inmunodeficiencia por VIH u otras inmunodeficiencias. No menciona ahí la pregunta, si es primaria o secundaria. No menciona. Ok, porque la verdad, en dermatología, cuando hablamos de inmunodeficiencias, sí es central el conocer las enfermedades dermatológicas asociadas a inmunodeficiencia del VIH, porque muchas veces hacemos diagnóstico de VIH solamente con ver la enfermedad de la piel. Una de las, por ejemplo, más frecuentes, así es como que clásica, es la dermatitis seborreica recalcitrante. No sé si han escuchado dermatitis seborreica, que es esas lesiones en la cara de escamas, ¿no? El surco nasolabial, alrededor de las fosas nasales o en las zonas de las cejas, ¿no? De las pestañas, una descamación con un cierto eritema. Cuando esto es recalcitrante, cuando ya le estás dando de todo, pero esto dices, oh my god, o sea, ya no sé qué más dar, este, se habla de que eso es característico del HIV no tratado, ¿no? Del HIV que está ya en una fase ya SIDA, ¿no? O una fase que se está acercando a fase SIDA. Otro es cuando comienzas a ver lesiones que tú dices, ¿por qué está con verrugas en toda la cara? Una persona, un joven normal, un joven de 20 años, eh, con verrugas o lesiones de molusco contagioso en la cara. Ese es ese es un indicativo que tú tienes que pensar de que esto no es normal, ¿no? Porque generalmente podemos tener verrugas en las manos, inclusive algunos pueden tener verrugas genitales, que es pues típico, pero si es que empiezan a tomar lesiones en el cual, o lugares o zonas en las que ya no es tan típico, por ejemplo, en zonas genitales, lo haces tratamiento y estas siguen creciendo, verrugas anales que siguen creciendo y que no hay forma de poder combatirlas, y verrugas en la cara, que comienza, se afeitan y siguen creciendo por toda la barba, o lesiones de molusco contagiosos, que prácticamente también es otro virus similar, pues, ¿no? O sea, no es un virus similar, es otra lesión, otra enfermedad vírica que es de transmisión sexual generalmente en adultos. Los moluscos contagiosos también en cara y tú eso lo tienes que hacer sospechar. No, aquí hay algo más, aquí a pesar de los tratamientos recalcitrantes no está respondiéndome, hay que descartar pues algún tema de HIV por medio, ¿no? Y ya lo más raro y lo más clínico, ya hospitalizados, es cuando pues empiezan a tener lesiones en la cara nuevamente de algunos hongos, ¿no? Algunos hongos ya profundos, no honguitos de lo que vemos de escamación roja, no, en la cara, no. Histoplasmosis, hay otro hongo que ahorita se me fue el nombre, pero son ya hongos profundos, ¿no? Hongos que comienzan a ser nódulos purulentos en cara, ¿no? Uno hace el diagnóstico, la biopsia, lo cultiva y por ahí en la biopsia también salen los honguitos, ahí las levaduras, y ahí es donde empieza pues a hacer uno el diagnóstico dice, esto no es normal, criptococo, perdón, el criptococo, esto no es normal tener criptococosis cutánea en pacientes inmunocompetentes,
esto es más de un paciente inmunosuprimido, ¿no? Entonces eso es como se hacen los diagnósticos en pacientes con VIH. Y nada, y lo que le decía, y otro tema también es de pacientes con Cushing, ¿no? Pacientes con enfermedad de Cushing síndrome de Cushing, en el cual existe pues un consumo excesivo de corticoides. Y lo que vamos a ver ahí, y es clásico, y es pan de cada día, por así decirlo, en el hospital, las interconsultas, es micosis diseminada, ¿no? Dermatomicosis, o sea, micosis superficiales diseminadas, todas unas placas de hongos en las piernas, en las cinturas, todas las 20 uñas de las manos y pies con onicomicosis. Entonces, ese es otro indicativo de que esto está inmunosuprimido, o tiene la glucosa demasiado elevada, o ha consumido muchos corticoides, ¿no? Corticoides más mal usados. Entonces, así son algunos casos clínicos, por así decirlo, que nos llevan a pensar a mirarlo nada más, enfermedades cutáneas que nos llevan a pensar en inmunosupresión. Y finalmente lo que me decían, ¿de qué forma puedes mejorar la inmunidad? En esos casos, pues en el caso del VIH definitivamente con el inicio del targa, ¿no? Entonces es fundamental. Y eso salva la vida general en la mayoría de veces. Y en el caso pues del corticoide, tratar una suspensión del corticoide, hacer un tapering y del corticoide y dar tratamiento para todas estas enfermedades que les digo, pero generalmente la micosis, ¿no? Para poder evitar que se sigan diseminando la micosis cutánea. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, hay 3 preguntas más, no sé si tiene tiempo o le Yo doy sí su tengo correo para tiempo. que... ¿Sí? Yo sí tengo tiempo, solamente que tengo miedo de que se me vaya a acabar la batería de la laptop, porque Ya, ya, como le ok. digo, estoy en un lugar donde no... Pero sí, si quieren normal, yo puedo decirles que normal. Sí, Bueno, una dice, ¿el estafilococo aureus afecta la aparición de la apnea en la piel? Bueno, esa es una pregunta, si lo afecta o no. Y si está conectado con el sistema inmunológico. perfecto. El acné, así, rapidísimo. El acné, el estafilococcus aureus no juega un rol central en el acné. Lo que juega un rol central en el acné es la hiperkeratosis folicular, en el cual existe un tapón de queratina en la salida como por así decirlo, de la salida de la glándula sebácea, existe un tapón de queratina, y ahí y el sobrecrecimiento de una bacteria que se llama el Futinibacterium acnes, o conocido anteriormente como Propionibacterium acnes, ¿ok? Entonces no existe ahí Staphylococcus aureus. Es Propionibacterium acnes, ahora conocido como Futinibacterium acnes, asociado a un sobrecrecimiento de esa bacteria asociado a un tapón folicular, un tapón de queratina en la salida de la glándula sebácea, ¿ok? Entonces, por eso los tratamientos ya no son antibióticos, bueno, sí siguen siendo una de las primeras líneas, pero siempre asociado a retinoides que puedan destaponar, por así decirlo, esa salida de la glándula sebácea, ¿ok? Eso es lo que respecto al acné. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿y cómo qué? ¿Y qué más? Y si estaba conectado con el sistema inmunológico. Ya, perfecto. No, bueno, existe una reacción inmunológica sí que ejerce esta propia bacteria acnes, y es ese ataque de esta inflamación a través de toll-like receptors, o sea que van a ejercer todo un tipo de venida del sistema inmunológico, pero en el acné, pero no hay, por así decirlo, no es una enfermedad autoinmune o autoinflamatoria, ¿no? No existe un ataque por así hacia una entidad propia de la piel para decir que es autoinmune o autoinflamatorio. Pero sí ejerce, hay todo un tema inflamatorio ahí alrededor que genera la presencia de esta bacteria. Además, que hay que saber que en el caso del acné, los antibióticos que usamos sí son dosis antiinflamatorias. Entonces, generalmente usamos, por ejemplo, tetraciclina, ¿no? Doxiciclina, minoxiclina, pero a dosis bajitas. ¿Por qué? Porque son dosis no antibacterianas, sino son dosis antiinflamatorias. Porque esta inflamación que está ejerciendo, para combatir esta inflamación que está ejerciendo, esta inflamación local que está ejerciendo esa bacteria, ¿no? Y además, pues se habla de que cuando comen, o lo que se habla, ¿no? Que cuando ustedes decían que como chocolate o como grasa en la mayonesa y me sale el acné, bueno, no es tanto así, no es que como la grasa y la grasa se va y se va al poro y se forma el acné, no, sino de que esos generan una serie de reactantes, especies reactantes de oxígeno en localmente, o sea, que inflaman, ¿no? Están ayudando a la inflamación
local y están ayudando a que se vaya generando más reacciones a la bacteria, ¿no? Entonces, no es porque comes, sino es porque estás comiendo mal, estás comiendo con mucha, que están inflamándote la piel, por así decirlo, cuando comes estas cosas de chocolates o alimentos ricos en grasas o calorías. Entonces, efectivamente hay una inflamación por ahí, pero es bastante local. ¿Y otra pregunta? Ya, bueno, otra pregunta dice, en el caso de enroncharse con ronchas de alto relieve, ¿a qué podría deberse? Perfecto. Esas ronchas, la diferencia, la lesión elemental es el abón, como habíamos comentado, la urticaria es el abón, la roncha, la roncha. La roncha se define como una lesión evanescente, o sea, que viene y que va. O sea, que se puede, si es que el abón desaparece dentro de 24 horas y aparece en otro lado, es ya diagnóstica patognomónica de una urticaria, es por definición la urticaria. Entonces es una lesión, para empezar, evanescente, que viene y que va. Si es una roncha permanente, más de 24 horas, y esta es una urticaria vasculítica, eso es otra cosa, totalmente distinta. Entonces, si ya tengo una urticaria diagnóstica con un abón evanescente que aparece acá, se bajó la roncha y me aparece allá, se bajó la roncha y me aparece acá, y sigo teniendo ronchas, y sigo teniendo ronchas. El tratamiento definitivo de la urticaria, como le dije, como el tema central es el mastocito con la liberación de la histamina, es los antihistamínicos. Entonces tengo que dar loratadina, si quiere pone la ampolla de clorfenamina, pero lo tengo que realizar un tratamiento largo, ¿no? Un tratamiento, como le dije, de 7 a 10 días, a veces 15 días. En las urticarias crónicas nos damos 3 meses de antihistamínicos. Y solamente vamos a usar corticoides cuando son de gravedad excesiva, cuando existe o diseminado, o sea, existe una gravedad de la urticaria, recién usamos corticoides. Entonces, como la respuesta sería, pues, ¿qué es lo que se puede usar? Antihistamínicos, ¿no? Entonces, las ronchas evanescentes, esos abones, el tratamiento central es antihistamínico. Loratadina, clorfenamina, levocetiricina, eh, fexofenadina, que es las últimas antihistamínicos que existen. Pero antihistamínicos aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ya. Finalmente es una última pregunta que es para si es un mito o no. Nos menciona si el lastimar un lunar el lastimar un lunar puede hacer que estas células de carácter benigno puedan llegar al torrente sanguíneo y causar cáncer, o es solo un mito, hablando en la parte inmunológica. Ya, perfecto. Es totalmente un mito, ya, es totalmente un mito. Punto número uno, ¿un lunar nace benigno o nace maligno? O sea, eso es de entrada. No hay que un lunar benigno se malignice y se haga un melanoma, es lo menos frecuente. Ya, generalmente se habla de que un lunar benigno se hace maligno en un 20% de los melanomas. ¿Okay? Entonces, no es la regla, por así decirlo. La regla es de que un lunar nazca maligno. Ya, por eso es de que un lunar, los melanomas generalmente aparecen en las personas mayores, en las zonas de fotoexposición o en la zona acral, donde no hubo lunar y donde apareció de pronto un lunar en un adulto, ya, de alto riesgo es un adulto que está apareciendo un lunar, ese es un lunar tipo melanoma. Lo menos frecuente es de que salga un lunar desde pequeño, tú te lo puedes cortar, te lo puedes hacer por aquí, por allá, y no va a pasar nada porque tu lunar nació benigno y benigno se quedará. ¿Okay? Es muy poco frecuente que ocurra lo contrario, que un lunar benigno se transforme a un melanoma. Y lo otro es de que quizás vamos apuntando ya cuando tenemos un melanoma, el mito que existe, porque uno se ha demostrado, el mito que existe es de que cuando yo biopsio un melanoma, o sea, biopsio una lesión tumoral que sospecho de un melanoma y se puede introducir a través de la biopsia el melanoma del torrente sanguíneo y hacer una metástasis, también es un mito, porque no está demostrado. Se ha tratado de demostrar, eso es lo que se creía antiguamente, pero no está demostrado, por eso es de que nosotros hacemos biopsias cuando o sea, la idea es sacar todo el lunar tipo melanoma, cuando tenemos un melanoma o sospecha de melanoma es sacar toda la lesión. Pero obviamente hay lesiones extensas que no la vamos a poder sacar todas en el consultorio, ¿no? Entonces por eso es que hacemos biopsias incisionales, o sea, tratar de sacar solamente un pedazo. Y la hacemos con toda seguridad de que eso no va a ocurrir, no va a originar una metástasis. ¿Okay? Entonces,
en ambos casos es un mito, ¿no? No hay lesiones que las voy a destruir y las voy a, unas lunares que las que se van a hacer malignas, no. Entonces yo lo puedo hacer lo que quiera, quitársela, cortársela, no va a pasar nada. Y si ya tengo un melanoma, tampoco. La biopsia del melanoma no me va a generar una metástasis o una diseminación del cáncer. Doctor, ajá, no, han sido todas. Los asistentes le agradecen mucho. La comisión organizadora y del curso también ha absuelto todas las preguntas. Muchísimas gracias. Finalmente, le voy a pedir que deje de compartir su presentación para proyectar su certificado.